Bueno, pues gracias a todas además con propiedad, porque son las mujeres las que leen, yo lo tengo clarísimo. Gracias a todas por venir a este club que tiene como protagonista Destiempo, de Silvia Bardelá, que bueno, le tengo que agradecer que esté por aquí porque esta época para las editoriales es muy ajetreada con este año tan raro que por lo menos bueno, ha vuelto a la Feria del Libro de Madrid. Y nada, Silvia, muchísimas gracias por este ratito. Gracias a vosotros por invitarme, porque a mí me encantan los clubes de lectura. O sea, me parece una cosa fantástica lo de poder compartir las lecturas, ¿no? Los distintos puntos de vista y es genial. O sea, algo hay que agradecer a la pandemia, ¿no? Este tipo de Zooms, Sí, sí. que no hace falta viajar para poder vernos y estar. Uh-huh. Y además un club de lectura, me acuerdo que en el directo que hicimos lo comentamos, que quizá un club de lectura pues es el mejor homenaje a una novela como Destiempo, ¿no? Por cómo esta novela pone en valor la noción de comunidad. Exactamente, sí, completamente. Es súper importante para mí la noción de comunidad, siempre la he trabajado mucho también en filosofía y cuando hice mi tesis sobre la novela me di cuenta, porque yo leí todas las novelas por orden cronológico, bueno, las más significativas de la historia, a ver qué tenían en común para que les pudiésemos llamar novelas. Me daba cuenta de que todas tenían en común, las que han pasado la historia, las clásicas, que al final te deja una sensación como de que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y que todos estamos en la vida como una comunidad. O sea, te pueden contar una cosa muy grave o un tema muy fuerte, pero al final te queda ese gusto de saberte no solo, ¿no? Aunque hayas tenido tu lectura solo, solitaria, sin embargo, tu sensación es de que vives en comunidad en la vida, ¿no? De que todos estamos en el mismo barco, de que todos nos enfrentamos a las mismas cosas. Eso es genial porque antes la epopeya, digamos, antes de la novela te contaba historias grandilocuentes con héroes en los que el lector no puede participar, ¿no? Le queda un poco lejano, pero la novela, como trata de la vida cotidiana, pues ahí sí que nos podemos ver y sentirnos acompañados. Yo quería empezar bueno, cuando hicimos el directo de presentación de la novela, porque yo, pues, cuando leí Destiempo me quedé enamorado de la novela. Y es de estas Gracias. cosas que lees y dices, tengo que hacer muchas cosas, tengo que presentarlo, ojalá podamos hacer un club de lectura. Y me acuerdo que la primera pregunta que te hice es, pues eso, un poco la más obvia, ¿no? Que cómo surgía Destiempo. Y me acuerdo que me contaste, bueno, pues eso, que el detonante fue esa escena primera del libro en el que este padre un poco heterodoxo no está dando un sermón en un pueblo de Galicia. Sí, bueno, yo es que tengo que decir que cada uno escribe de distinta manera, pero yo utilizo la imaginación sobre todo. Entonces no tengo un plan al principio, sino que normalmente tengo una primera escena que me parece potente porque tengo muchas escenas que acaban en nada, ¿no? Pero cuando aparece una que de repente es potente, veo que ahí dentro hay una novela, aunque no sepa cómo va a ser. Y en este caso sí que escribí esa escena que me pareció muy extraña, que no estaba dentro de mis planes escribir algo así y no sabía muy bien, pero qué va a salir de aquí, ¿no? Pero sí que veía que había una novela. Y de hecho, si os fijáis, la última escena es como el reverso de la primera, o la primera escena termina en la última, de alguna manera, ¿no? Y bueno, tardé años en saber lo que tenía que escribir, porque a lo mejor avanzaba y luego ya no sabía seguir y pasaban meses y no sabía cómo continuar y tenía que esperar a saberlo. Porque es muy curioso cuando escribes una novela, que es una cosa fantástica, cómo va unido a tu vida. O sea, tú estás escribiendo algo, una novela, y eso ocupa tanto en tu cabeza que también influye en tu vida. Y entonces cuando está influyendo en tu vida, tú haces cosas que luego revierten en la novela. Te dan conocimiento para la novela también. O sea, eso me parece que es lo más fantástico de escribir una novela. Yo, por ejemplo, ahora tengo una idea, que no sé si la voy a saber hacer, que me surgió hace una semana, además, y ya está en mi cabeza viendo el mundo desde ahí.
un poco. ¿Sabes? Entonces ya vives también de otra manera, te acercas a otras cosas, hablas, preguntas, no sé. Vives en el proceso de construir la novela, básicamente, ¿no? Claro, pero te condiciona en tu vida también, Qué bueno. para bien, porque de repente abres como un punto de vista nuevo desde el que estás viviendo. Porque al final nuestra vida también es un poco como una novela, en el sentido en que nos colocamos en un punto de vista sobre el mundo y eso nos lleva hacia unas formas de vida y de repente puedes dar un giro y verlo de otra manera y te lleva a vivir de otra forma, a encontrar otras cosas sobre todo. Bueno, no hemos dicho que la novela, bueno, lo sabréis vosotros porque lo habéis leído, pero la novela es una traducción del gallego, está escrita originalmente en gallego, se titula Destempo. Y bueno, no sé si el proceso de... ¿Cómo ves tú la novela? Si tú percibes que son dos novelas o el traductor ha conseguido ah, una Mm. traducción que no te haga sentir extrañeza de... No, la traducción está muy bien. Moisés lo elegí, él es mi editor en Galicia también. Son dos editores y uno de ellos es Moisés, pero lo he elegido porque es un súper traductor que ha traducido muchísimos libros clásicos y es buenísimo. Entonces yo me veía incapaz completamente y él, es más, yo pensaba, "Buah, esta palabra, ¿cómo lo va a hacer?" y tal. Y digo, mira, qué interesante. De hecho, siempre pierdes algún matiz como en todas las traducciones, ¿no? Pero vamos, que la veo muy bien la traducción. Mm. Yo suelo hacer en los clubs 2 o 3 preguntas hasta que la gente se calienta un poco y comienza a hablar, pero creo que Destiempo es un libro propicio también bueno, para dialogar, porque es un libro que yo cuando hablaba de él a los compras, o sea, al público que venía interesado por él, o en el directo que hice contigo, lo decía, que es un libro que es imposible de destripar, porque, claro, no tiene, yo creo que a ti no te importaba tanto o sea, No. construir una historia como tal con un origen, nudo, desenlace, sino, bueno, es una novela que está construida a partir de los personajes y, bueno, y de lo que buscan los Mm. personajes. Sí, sí, a mí, en realidad no es a mí, es que en la novela, siempre la novela clásica o el concepto de novela clásico, la historia, la trama es lo de menos, no tiene ninguna importancia. Siempre es más bien colocar al espectador, bueno, al lector en una emoción determinada, construir unos personajes que nos ayuden a ver cómo ellos evolucionan y tienen más conciencia de cosas y se hacen más conscientes del mundo y cómo se relacionan entre ellos. Entonces eso es lo más importante de una novela y la trama da igual. O sea, en una novela policíaca, evidentemente la trama es fundamental, Ujú. pero en una novela más general, clásica, no tiene ninguna importancia. Pero bueno, en este caso además sí que hay historia. Bueno, de hecho hay gente que me ha dicho, por favor, si es que me he quedado fatal al final porque yo quería saber cómo les va en tal, cómo les va en Berlín, quería saber si no sé quién se había ido. Así te digo, no, pues no tenía importancia eso. No, bueno, siempre, Pero los lectores siempre tenemos ese, ¿no? De qué será de este personaje, qué les pasará. claro, pero es verdad que les coges cariño al final a estos. Y eso me ha parecido muy bien, esas cosas que me han dicho, me gustaría estar un poco más con ellos y tal, y ver, digo, "Ah, pues genial." Pero vamos, que lo importante era la sensación que deja para mí. No sé si lo he conseguido, pero quería conseguir eso. Y quizá al haber puesto más la intención en construir los personajes, ese sentirte cerca de ellos, pues ya forma parte de construir una comunidad de alguna forma. Totalmente, sí, sí. Bueno, yo sé qué opináis vosotras. Eh, Eso, que hablen Os doy el ellas, que por micrófono, eso que estoy los que aquí, que tenéis a que ti ya hablar te sois conozco. vosotras. Y habéis cogido vuestra silla como en la novela y nada, a ver Eso. qué os ha despertado la novela, qué os ha parecido. Mm. Además, ahí, ya lo he dicho al principio, no hay como un... Ah, mira, Rocío, ya está. Mm. Eh, yo decir, yo el problema con esta novela que tengo es que mi abuela se llamaba Mati. ¡Ay, qué bueno! Entonces, se murió cuando yo era muy joven. Entonces, claro, a mí me da la sensación es que esa era mi abuela.
Ay, qué Porque era de bueno. esas personas que además se relacionaba con las vecinas, que bajaba, se daba el paseo. Entonces yo veo a mi abuela allí en esa plaza sentada dando una clase de filosofía. Entonces, claro, para mí es como la historia que no he tenido con mi abuela. Entonces, claro, es súper contradictoria a la vez. Entonces, mi personaje, lo siento mucho, favorito es Mati. Ya Porque sí te es creo. verdad que el nieto a veces no sé si me dan ganas de matarlo, de no matarlo, y entonces como ahí Mati desde el principio hasta el final. Entonces, una emoción contradictoria, entonces no puedo ser objetiva con esta novela. Ya, pues Pero sí, perdón, perdón. no, que te iba a decir lo de las coincidencias, que cuando me presentó la novela Jesús Ferrero aquí en Madrid, pues nada, se la leyó, no me dijo nada, me dijo que le había gustado mucho y cuando llegó y se sentó dijo, bueno, yo tengo que decir que mi vida ha sido como la de Lois y me pasó exactamente eso. Entonces yo dije, bueno, a ver si he acertado, porque a mí no me ha pasado eso, me lo he inventado todo, digo, a ver si dice, y es que es exactamente eso lo que se siente y no está. Y digo, pues mira, menos mal. Y también él se había metido en Lois, porque claro, se había identificado completamente con él. O sea, Bueno, que sí. sí, que cuando lees también es la magia de leer, ¿no? Que hay veces que hay coincidencias y, y te sientes ahí como si estuvieras Entonces, dentro del libro. no, además, luego Mati es la evolución, contradictoria. sí, sí, porque es el inicio de la novela, ¿no? Es decir, ese diálogo de la iglesia que dices, madre mía, esto que tiene una secta, ¿no? El cambio, ese, hasta aquí hemos llegado, cambio a la plaza y a la filosofía. Y el momento que a mí me encanta es cuando se sienta con el padre y le dice, estoy harta de sacrificio, llevamos 500 años a la espalda y dice, nunca más. Entonces, para mí es Exacto. como un punto y aparte en la novela, es como, vale, esto es Claro, todo lo que claro. tenemos en la carga y aquí voy para adelante, ¿no? Esa abuela que lo que quiere es tirar con todos con ellos, entonces, Mati fuera. Claro. No, es que yo tuve muchas conversaciones con mi abuela también y con amigas que jugaban a las cartas y tal, y entonces luego se quedaban hablando. Y me acuerdo que todas estaban de acuerdo en eso, ¿no? O sea, como que llevaban una vida de cuidar a los otros, de hacer todo lo que tenían que hacer, pero luego entre ellas, pues era como nos hubiera encantado hacer un montón de cosas que no hicimos porque no podíamos, como llevar pantalones, decía ella, decía una de ellas. Que decía, yo tenía una amiga que se fue a Suiza y de repente venía de vacaciones con pantalones y a mí me parecía lo más. Yo quería llevar pantalones y claro, no llevaban pantalones o un montón de cosas. Y entonces ellas estaban dispuestas, ya de mayores se reían de todo, pasaban de todo, era como, y era mucho más, o sea, te apetecía más hablar con ellas de tus cosas porque estaban como más abiertas a que hicieras lo que quisieras, ¿no? A abandonar aquella idea de tener que hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Y el Y tema ser, del sacrificio, para no, y mí era ser consciente importante de porque, ello. exacto, Perdona, te interrumpo. Porque mucha claro, gente no, lo ha vivido, pero no es consciente de ello. Es decir, yo pongo un punto, pongo final, lo reconozco y esto es lo que yo no quiero que vuelva, que siga, ¿no? Es decir, que claro. todo el A mundo no ver, es consciente de ello. yo he elegido personajes inteligentes. Se nota. Porque los otros, pues mira, no interesan tanto en una novela, no sé cómo decirte. Bueno, a lo mejor interesa si como secundario, como estar por ahí. Pero yo creo que es necesario novelas donde los personajes tengan potencia y sean vitales y que tú puedas ir más allá con ellos. Porque un personaje que no puede ir más allá, pues no tiene tanto interés para mí. Por eso muchas veces con la novela se ha hablado del antihéroe, ¿no? Que es el personaje que no evoluciona, que no es capaz de nada. Pero claro, yo siempre creo que tú puedes tratar un antihéroe, pero siempre y cuando el narrador vaya más allá de eso, porque si no, ¿para qué lo vas a leer? No, la novela no está para saber lo que ya sabemos, sino para ver qué hay detrás de las cosas que no podemos ver en la vida cotidiana. Entonces, bueno, quizá estas señoras, pues sí,
son inteligentes, una más que, o sea, aparentemente, por ejemplo, Sara no es tan inteligente porque es la que se retrae y tal, sin embargo, al final es la que lleva la voz cantante, porque eso es otra, hay muchos tipos de inteligencia. Pero bueno, me interesaba gente que quisiera evolucionar. Lois es el que no quiere. Y ahí está. Solo tiene que morir contrapartida. casi para que lo haga. Claro, efectivamente, pero si te fijas, a mí me preocupaba mucho la gente joven porque veo muchos muy con poca vitalidad. Porque están como casi depresivos en el sentido en que no saben qué tienen que hacer, no les interesa nada, ¿no? Y entonces me interesaba también tratar eso. Porque creo que en el fondo, para que tengas un interés por algo, pues tienes que estar vinculado al mundo, ¿no? Lo que pasa mucho a muchos jóvenes, bueno, gente de mi edad también, es que no está vinculado al mundo. Es como que hace lo que hay que hacer, va a las cosas, pero no siente ese vínculo, ¿no? Que siente Mati, por ejemplo, que está ahí como arraigada al mundo. O gente que está más arraigada con la naturaleza también, ¿no? Que también me interesaba ese tema, la naturaleza como una fuente de vida. Pero entonces Mati, digamos que es la que está más arraigada y ella decide que va, sea como sea, a que su hijo o que su nieto se arraigue o tenga ese vínculo o tenga. Entonces ella piensa ya enseguida la novia, el tal, ponerle una novia, ponerle lo que sea, ¿no? Al final es la vida. Pero si te fijas, cuando llega el accidente ya ha habido una cierta evolución. No he puesto el accidente de primeras porque no le llevaría a ningún lado. Es decir, todo lo que te ocurre en la vida puede tener una consecuencia si te ocurre en el momento adecuado. Y cuando estás construyendo una novela tienes que saber colocar lo que ocurre en el momento adecuado para que sirva a ese personaje en su evolución. Sí, porque justo antes del accidente ya sí se empieza a sentir parte de algo, que era su principal problema. No soy de aquí, no soy de allá, no, tú no eras mi madre, soy mi madre. Es decir, ahí ya empiezan a tener arraigo. Claro, porque está enamorada, porque empieza a enamorarse. Entonces ahí es donde mucha gente me ha dicho, ay, qué mal lo pasé, porque claro, de repente están ahí y ¡buah! El accidente dice, no puede ser, ahora que les va bien, digo, pues la vida es mucho así, ¿no? Pero en este caso me interesaba justo en ese momento porque los dos iban hacia lo que decía Eva, ¿no? Esa mochila, crear una mochila para luego recordarla, pero no acabar juntos, ¿no? Entonces también como que necesitaban un poco de pies en la tierra. Esto no es un juego, tal. Entonces, bueno, metí el accidente porque siempre el tema de la salud y todo esto siempre te recoloca. Te dice, cuidado, o sea, te da más conciencia de las cosas, de lo que vale la pena y lo que no. Es curioso que en el libro los personajes de más edad son los que están buscando esta pequeña revolución, y los personajes más jóvenes, como Lois, son los que están, lo que tú decías antes, ¿no? Los que están inmovilizados, paralizados. Claro. Es que las señoras mayores han vivido mucho y siempre han sido ellas las que han tomado decisiones. Es decir, es como que como si el mundo donde ellas vivían no les permitiera hacer nada, pero sin embargo, ellas con respecto a su familia siempre han tomado decisiones y siempre han estado ahí llevando el carro y tal. Entonces, claro, tienen una fuerza vital enorme, porque ni siquiera les daban permiso para nada, pero siempre han pensado, ¿qué puedo hacer para ser un poco digna, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, claro, son gente que va cogiendo fuerza. Pero Y en cambio los otros obedecen, ¿no? Hay que estudiar, se estudia, hay que viajar, se viaja. Sí, creo que quiere preguntar Ana. Yo hablando sobre esto de los personajes, que dices que unos tienen más energía, otros menos,
yo lo que sí que me he dado cuenta, bueno, que ya se sabe que el libro va de eso, de la comunidad y tal, es que aunque unos personajes tengan más energía que otros, incluso los que más energía tienen, solo se desarrollan totalmente cuando están juntos con otros personajes. O sea, que por sí solos como que no tienen mucho sentido, porque, o sea, Mati en realidad vale que tenga mucha energía y tal, pero ella lo que quiere es ver que su energía se emplea en la comunidad, en la gente. Y no sé, me llama la atención y eso, aunque por eso te lo decía por lo de que cada uno tiene su energía, pero yo creo que si no estuviesen todos juntos no tiene sentido ninguno de ellos por separado. Ninguna. Y, bueno, y Ujú. eso, una pregunta que me ha surgido mientras hablaba, por lo Mm. de que, claro, las cosas son importantes si te pasan en el tiempo perfecto. Entonces me ha surgido una pregunta, el título de tiempo en realidad se refiere a que cuando los personajes llegaron cada uno... o sea, ¿están como en momentos diferentes o a qué se refiere exactamente con el título Destiempo? Bueno, yo me refería un poco a que las relaciones, o sea, los personajes cuando se juntan ahí están en una especie de destiempo, porque no están en su tiempo, o sea, uno no está estudiando donde tiene que estar, la otra no está trabajando donde tiene que trabajar, Mati no es lo que se espera de una persona mayor que está tal, entonces como que se desvinculan del tiempo que marca la sociedad. Y en ese destiempo es cuando puedes estar buscando algo, cuando te puedes encontrar con otros. Es decir, hay un momento en el que para que te puedas encontrar con otros te tienes que salir del circuito. Entonces yo le llamé destiempo un poco, aparte de otras muchas cosas, ¿no? De cómo tú estás en el presente, pero realmente lo pongo en algún momento también. Incluso lo que puede haber pensado tu abuelo 80 años antes, una tarde, influye en lo que tú eres ahora mismo. Y lo que tú estás pensando hoy influirá en el futuro, porque claro, tú cuando piensas algo, tienes una acción diferente a si pensaras otra cosa. Y esa acción tiene efecto en los que vienen detrás y tiene efecto en los que en las personas con las que te vas a relacionar en un momento siguiente. Por eso mi narrador, que esto ya lo hice yo en otra novela, me interesa mucho cuando se mete en el interior de las personas y ellos hablan y tú ves que luego actúan. Porque es como, en el fondo yo digo, nosotros pensamos, pero de manera inconsciente, porque no estamos siendo conscientes de que estamos pensando, y luego actuamos. Y a mí me interesa ese momento antes, ¿no? Antes de hacer esto, ¿qué pensaron los personajes? Entonces, si os fijáis, ellos piensan y luego hacen una acción. Que ellos no son conscientes, pero es consciente el lector, porque el narrador le está mostrando lo que estaba pensando ese personaje. Porque lo bueno de la novela, lo más importante, es que los personajes no son conscientes de lo que hacen y lo que piensan, porque están metidos en su vida cotidiana, en sus acciones, pero entonces el narrador te lo muestra en cómo actúa, en cómo habla, en cómo piensa, para que tú como lector sí que lo veas. Él no se ve a sí mismo, pero tú sí lo estás viendo. Entonces eso es una cosa en la novela fantástica, me parece. Él actúa como una persona normal, sin saber a dónde va, tropezando, pero tú estás viendo, oye, ¿a dónde vas? Si mira esto, mira aquello, o podías pensar de otra forma. Tú parece que estás ahí como, decía mi editora en Galicia, que es muy buena lectora, decía, a mí lo que me gustó de la novela es que parece que estás tú escribiendo y que puedes de repente cambiar ¿no? Decir, a ver, haz esto, no vayas ahí, o pues eso, sí, eso tiene que ver, ¿no? También darle un poco al lector la capacidad de ver más que el personaje. Estoy de acuerdo también con lo de que dependiendo cómo pienses, luego vas a actuar, cambias tus acciones con respecto a lo que estás pensando, o sea que al final sí que estás cambiando. Sí, totalmente. ¿Cómo te llamas? Totalmente tu destino y el de los que vienen detrás y el que tienes enfrente, porque no es lo mismo hablar con alguien enfadado porque has pensado no sé qué, que hablar con alguien de otra forma porque lo has pensado de otra. También cambia la otra persona. Es que eso realmente es la interrelación, ¿no? Que la gente no se da cuenta, no somos conscientes de cómo en toda nuestra vida estamos determinando también la vida de los demás con nuestras acciones, aparte de la nuestra.
Y los otros a nosotros, por supuesto. Que eso también nos lleva a Eso lo de sí. la comunidad. De que todos... Claro, un nosotros. En realidad yo siempre, muchas veces me he dicho, pero ¿realmente quién es el protagonista? ¿Lois o Mati? Y yo digo, no, el protagonista es un nosotros. Es un nosotros que está ahí dentro. Bueno, eso es lo que yo pretendía. Y creo que sí que hay un nosotros ahí, ¿no? Que en realidad da igual Mati y Lois, no están fuera por separado. No son independientes. No somos independientes. Maribel Es creo lo que que había creo. levantado la mano también. Sí. Yo lo que quería destacar de la novela, bueno, Hola. hola, muy buena, me gusta muchísimo la novela y lo que quería Ay, destacar es gracias. la importancia que tiene la comunicación entre las personas. Uf, La importancia que la madre y la hija te llevaban años y años sin hablar y sin decir las cosas que tenían dentro. La importancia de la comunicación entre con los hijos. Eso a mí me ha demostrado, vamos, en el libro se ha mostrado de forma muy clara. Y también me da la sensación de que, vamos, de que al final, pues eso, que nunca es tarde, que nunca es tarde para cambiar tu vida, ¿no? Además, ahí tu mundo ha cambiado, es decir, empieza de una manera y acaba totalmente distinto, ¿no? Es decir, que esas son las dos cosas muy claves de la novela que esto, y que de esta manera, aunque estemos todos un poco interrelacionados y tal, también tenemos decisiones propias que tenemos que dar cuenta de ellas. Y Mati, aunque le gustaba mucho organizar la vida de los demás, ¿no? Es decir, de forma activa, es decir, era organizadora, no dejaba tampoco que se realizara ni la hija, ni el nieto, le organizó al final el viaje, es decir, que también nosotros tenemos que tener una revolución contra las personas que son así un poco, ¿no? Y porque la hija se fue por tal de no estar con ella, así como también como una... Siempre se estaba rebelando contra ella, ¿no? Contra tanta imposición de lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cuando ella también hizo lo que querían sus padres, ¿no? Entonces, pues eso, que lo que me quedo de eso, de que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para reiniciar tu vida y el sacerdote se salió del sacerdote, volvieron las hijas, una de Australia y otra de Estados Unidos para reanudar, para poder eso, pues tener la unión con su hijo, ¿no? Con su hijo cuando tuvieron el accidente se dieron cuenta de que tenían que ir a estar allí, ¿no? Que ella era la que tenían que estar allí y por eso lo dejaron todo para volver, ¿no? A estar con su hijo. Y yo pienso que eso, que el tiempo también era eso, que aunque fuera tarde, porque ella hacía que había sido madre de verdad, cuidando a su chiquilla, pero bueno, al final han podido conectar con ellos, ¿no? Sí. Pues sí, está muy bien visto eso. Con respecto a Mati y a cualquiera de los personajes, nunca pueden ser ni buenos del todo ni malos del todo. O sea, un personaje tiene que ser con claroscuros. Y efectivamente, la potencia de Mati, que es buena, tiene su lado oscuro, claro, como tú dices. Y lo que decías de hablar es que es fundamental porque solo hablando puedes arreglar cosas. Muchas veces hay gente que va al psicólogo y está años y no consigue nada porque a lo mejor eso solo lo arregla hablando con la persona con la que necesita arreglar eso, que también nos hemos olvidado eso. O sea, solos en realidad no podemos hacer nada. Eso es a lo que va, ¿no? Y eso de hablar, por eso el narrador, como tú lo has visto bien, hace mucho hincapié en eso, sobre todo porque le dedica un capítulo que empieza como, y hubo una Navidad por primera vez, se sentaron los tres a la mesa y comieron y bebieron. Esto es la Navidad, dijo Mati, comer y beber juntos. Y entonces fíjate la cantidad de Navidades que pudieron tener y ella dice por primera vez, y por primera vez porque es cuando han hablado. Entonces, eso el narrador lo quiere dejar claro, que hasta entonces, si no puedes hablar, no puedes estar juntos. O sea, puedes estar por ahí, pero si hay algo que está ahí en medio
que nunca se ha hablado, pero que está manipulando la relación, que la está tergiversando, pues entonces no puede haber esa comunidad de la que hablamos, ¿no? Esa relación. A mí el personaje fíjate que decíamos que una novela de personajes, quizá el personaje del que más quisiera saber y el que más me intriga es Estela. Ah, ese da para otro libro, sí. Estela es que es como, en realidad es una ochentera, me refiero, que su juventud es en los años 80 finales o principios de los 90, y entonces me interesaba porque, claro, es después del mundo este de Mati tan ordenado y con el sacrificio de siglos detrás, pues ella de repente tiene, imagínate que tú heredas, porque aquí, claro, todo va de herencias también, ¿no? Tú heredas la potencia de Mati, pero sin poder desarrollarla. Mati hizo lo que pudo con eso y en los 80 éramos libres, pero también tampoco éramos absolutamente libres. O sea, quiero decir que en este caso, por ejemplo, ella, que era una mujer inteligente y tal, pues se tropieza con las drogas y con intelectuales mayores, como pongo ahí, y entonces pues acaba sucediéndole una cosa terrible, ¿no? Que en los 80 no se podía arreglar fácilmente. Entonces, pues ella sale, acaba teniendo su mundo construido un poco como un mundo un poco falso, ¿no? Si os fijáis, ella se ha construido un mundo en el que ella no es natural, porque es como se ha dedicado a ser perfecta o una imagen perfecta de sí misma. Y entonces cuando vuelve y ve que hay humanidad, o sea, en el sentido de que Lois está perdido, ha tenido un accidente, Mati ya no tiene nada claro en la vida y tal, es cuando ella ahí también puede entrar en esa pérdida de la perfección. Bueno, y ya desde Estados Unidos, a mí eso me gustó mucho escribirlo, esa escena en la que ella habla por teléfono con Mati y ve a su marido mientras habla por teléfono. Y empieza a verlo como raro, ¿no? Como aquel que ha sido elegido dentro de su mundo perfecto ya no es perfecto dentro de ese otro mundo. Porque la inmigración, que es una novela que, bueno, tiene como escenario Galicia, y la inmigración en Galicia ha sido y es importante, y en la novela también, ¿no? Porque también los personajes tienen este desarraigo, ¿no? De no estar aquí ni estar allí. Y bueno, es un personaje más también, es un condicionante más. Totalmente. A mí me interesaba la emigración no desde los emigrados, sino desde los que se quedan. Porque también es una influencia cultural muy grande. Porque estás acostumbrado a que te puedes ir en cualquier momento. O sea, en Galicia todos somos como, bueno, me puedo ir, puedo volver, porque además hay un arraigo enorme con la naturaleza, porque es una naturaleza como que te envuelve mucho. Y luego también con la familia, porque las familias ahí son tipo siciliano prácticamente, pero tienes esa posibilidad de irte cuando quieras porque todo el mundo se ha ido, o tu abuelo, o tu tío, o tu alguien, y todo el mundo ha vuelto y ha traído cosas de fuera y entonces todo eso está bien, ¿no? La posibilidad de abandonar también y la posibilidad de volver. O sea, no es como una apertura que en sí misma no es buena ni mala, o sea, tiene cosas buenas y cosas malas. En este caso, estos niños que fueron educados además por sus abuelas y Eva tiene un tipo de abuela totalmente diferente a Lois. Entonces, pues tampoco puedes decir, por estar educado por una abuela voy a ser así. No, porque la diferencia entre una y otra es abismal. O sea, una se apropia de ser madre y la otra es simplemente abuela. Totalmente. Y bueno. Pero quizá yo estaba releyendo la novela ahora para el club y me acuerdo que creo que te lo pregunté también en el directo, que si esta novela, si el tiempo hubiera sido una novela distinta, si las que hacen esta especie de revolución hubieran sido hombres. Te dije, sí. me lo preguntó también en el programa de radio clásica Jorge Barriuso.
¿los hubieras puesto hombres? Digo, no, los hombres no hubieran hecho eso. O sea, no me imagino, no me imagino a unos señores mayores, no, porque o sea, la primera preocupación de ellas de cambiar el mundo era abrir el corazón. O sea, ellas se sintieron ahí como, y eso no me parece muy masculino, ¿no? De hecho, a ellas luego les parece ridículo también y lo cambia. Que es como, no podemos ir por el mundo adelante con esta idea que no acaba de cuajar y que es un poco ridícula a ojos de otros, ¿no? Y entonces la cambian. Pero vamos, que es muy, ellas saben que el cambio viene por lo emocional. Entonces, por eso más mujeres. Y además están dispuestas a hacer el ridículo o a gastar su tiempo. Lo digo porque en Vamos. la primera escena ya se ve, ¿no? En el sermón del Padre Anso, que las mujeres están como embriagadas por Claro. esa emoción que transmite el sermón, y los Y hombres ellos, están ahí súper incómodos, ¿no? Como pensando. sí, Y luego lo digo también porque, aunque tú has dicho esto de que a la pareja de Lois y Eva los crían las abuelas, pero es curioso cómo ella sí es una persona, Eva sí es una persona que se ha movido, y el que está paralizado es él. O sea, que claro. tampoco se Sí, trata, sí. se trata un poco también de eso, de la distinción esta entre hombres y mujeres, ¿no? Esta diferente sensibilidad. Sí, bueno, cuidado. Yo digo que no podrían hombres de esa generación, Ya, claro. porque, ¿sabes? Jóvenes de ahora es distinto, porque tienen otra sensibilidad completamente diferente. Todos no, pero hay grupos de jóvenes que han cambiado muchísimo el tipo de sensibilidad masculina, ¿no? Con respecto a los que ahora tienen 80 y pico como Mati. Pero lo que tú dices de por qué Lois está más... bueno, primero porque la otra abuela era diferente, ¿no? No intentaba meterse en la vida de Eva, simplemente cuidarla, ¿no? Y que ella fuera más autónoma. Y Mati estaba encima, ¿no? Como, a ver qué vas a hacer a este Como más de niño. madre, ¿no? Total, sí. Más de madre. Y luego otra es que eh, no había ese silencio en la casa de Eva con respecto a quién es el padre de Eva, ¿no? Eso estaba asumido desde el principio y ya está. Sin embargo, en la casa de Lois hay un silencio alrededor de eso, que a él también los silencios estos son Claro, al final no tener terribles. secretos también te hace más libre, ¿no? En cierto punto. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, la abuela de esta no participa Es verdad. de la revolución, porque dice que a ella no le hace falta. Porque no tiene ese rollo. Las otras son más Fíjate, civilinas. ahora que la has sacado, yo quería lanzarles también, bueno, que hablemos un poco de la revolución, ¿no? Que ocupa una parte del libro que a mí me gustó muchísimo todo el proceso este con el que ellas, con esta emoción y con esta determinación, pues intentan hacer su pequeña revolución. Bueno, claro, la primera es que es el sacerdote La el que les escuela, está diciendo, ¿no? Que vamos por las iglesias, que podemos hablar, cantar, que lo que queremos es abrir el corazón. Entonces ellas ahí es cuando es la espoleta, exacto, lo que has dicho. Pero luego, ya cuando empiezan a ver el ridículo, porque ellas tienen mucho sentido del ridículo, si te fijas, ¿no? O sea, porque cuando van a Santiago, si llueven, no quieren salir en la tele, ¿qué les van a decir? Etcétera. Y entonces cuando ahí metí también a un tipo de persona que también he visto que hay por ahí, ¿no? Que se había ido emigrada a Suiza y que era profesora allí, y es la que tiene la idea de Spinoza. Y entonces estas se maravillan sin tener ni idea de lo que es la filosofía y tal, pero es que Spinoza es tan claro, tiene una ética tan clara, ¿no? Que es ir a la luz, que es hacer todo aquello que te hace crecer y abandonar aquello que te hace más, que te roba vitalidad, ¿no? Que es en el fondo lo que a ella le preocupaba, Mati. Entonces, claro, se enganchan con eso, pero luego al final también, cuando le está haciendo las fotos Estela y tal, también deciden que eso también les da vergüenza, como que pues estas están dispuestas a cambiar lo que haga falta porque saben a lo que van, no a una ideología, no se van a agarrar a nada,
porque ya se han soltado de la iglesia, imagínate, como para coger otra. Y entonces lo que quieren es acciones. De hecho, a mí la que me encanta como personaje es Sara, porque está siempre ahí como que es, ¿por qué vamos a cambiar la vida de la gente? Ella es la que no quiere, ¿no? ¿Quiénes somos nosotras para cambiar la vida de nadie? Y entonces al final es ella la que gana, porque es la que las lleva hasta el sacerdote, Es la que cierto. decide que tienen que ser buenas de verdad. Y al fondo es que abrir el corazón, que es pues ser buenas. Vamos a ver a este hombre y dejémonos de cambiar el mundo y de revoluciones y de tal, ¿no? Bueno, a mí el final me parece maravilloso. No sé si, bueno, has contado antes el proceso de la novela, si lo tenías ya en mente o te fue llevando la novela hacia ese final tan Bueno, bueno, no, tan estupendo. que va, el final yo tenía de siempre que se moría una de ellas y entonces él, el sacerdote estaba con unos periodistas y como que él se había apropiado de todas las que habían hecho, lo que habían hecho ellas y ellas se quedaban apartadas. Esa era mi idea. Pero de repente no me funcionaba y ya al final no sabía, tardé muchísimo en ver el final, pero un día dije, me salió. Porque todo esto es paciencia. En realidad escribir es leerte. Cuanto mejor leas, cuanto mejor te leas lo que escribes, mejor escribes. Porque tienes que estar viendo todo el rato lo que has escrito para poder continuar. Entonces te lees, te lees, te lees, y ahí dentro en lo que estás leyendo ya está lo que viene después, pero tardas en darte cuenta. O sea que el final es, el final es bueno si te has sabido leer bien. Viene ahí un poco el tema, ¿no? Y hay gente que le ha encantado y gente que se queda en una primera lectura, en una primera capa, digamos, y es como, pero no me has dicho nada de qué les pasa a estos en Berlín, de Ya, ya. Bueno, no sé qué os ha parecido a vosotras el final. Mm. Maribel. Hola Maribel. Hola. A mí el final me ha gustado muchísimo porque se ha visto la evolución que va desde lo universal, vamos, desde una revolución como universal a lo concreto, ¿no? De algo muy etéreo, así muy global, no sé qué, Totalmente. y luego se han dado cuenta ellas de que lo que tienen que hacer es, pues, la concreción, ¿no? La concreción, pero de la gente que está a tu alrededor, no algo muy lejano, ¿no? Exacto, exacto, Y entonces eso me exacto. gusta muchísimo, y por eso me ha gustado el final, me ha gustado muchísimo el final. Y luego también me ha gustado mucho, bueno, me ha impactado muchísimo también el enfoque que le das tú al embarazo no deseado de Estela, eh, las sensaciones que tenía ella, que yo creo que también eso indirectamente pues también influyó por ejemplo, en su hijo, ¿no? En pensar que es no deseado, que no conoce al padre, toda esa historia me gusta mucho. Me gusta mucho por eso, porque cuando empecé a hablar del asco que le daba en los movimientos, eso era muy intenso y nunca había pensado yo cuando un Embarazo no es cuando deseado. un embarazo no es deseado, ¿no? Pues nunca había pensado yo esas sensaciones que podía tener la madre, ¿no? Y entonces me ha llevado a pensar a que si hay una violación, no vea. Que No. esa sensación es cuando, yo qué sé, cuando hay Ah, con el consentimiento, porque era consentida, porque la hacía con gente que, vamos, seguro que el padre era una persona a la que admiraba, por eso a lo mejor, sí. porque era mayor y tal, y entonces pues ella miraba ese tipo de intelectuales. Entonces, que me metí en el mundo de eso, de las madres que tienen embarazos no deseados, ¿no? Que me gusta mucho cómo lo ha hecho, mucho, mucho. Sí, 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 porque es bastante natural. Y sí, es que en los años 80 había también como eso, mucho miedo al embarazo, porque yo conocí chicas que se acabó su vida ahí, ¿no? O sea, que a lo mejor incluso eran buenas estudiantes, querían hacer cosas, no sé qué, de repente se quedaban embarazadas, se casaban, pues es así, y se acababa su vida ahí. Y esa era su sensación mientras estaban embarazadas, ¿no? Mi vida se acaba aquí. Entonces aquí es la de Mati la que dice, vete a tu vida tranquilamente, yo me quedo con este niño que va a ser un sol, que va a ser estupendo, que lo voy a cuidar un montón y tal. Pero claro, sí, es que el embarazo
en sí mismo no tiene por qué ser maravilloso. Si lo quieres, fenomenal, y lo vives como tal, pero si no, incluso hay gente que queriéndolo le resulta un poco extraño y tal. Pero bueno, en este caso, más que nada era porque no estaba preparada para tener ese niño. Era como una cosa que le venía, que no la pensó y que no se veía capaz de cuidarlo ni nada. Entonces, claro, es duro. Pues la Incluso, maternidad es tiempo también, ¿no? Porque bueno, claro, la del tiempo, la maternidad es tiempo. totalmente, Pero totalmente. es que también la maternidad, también se habla en el libro, la maternidad a de tiempo, pero con la comida Mati, que tuvo a su hija, era muy mayor. Es decir, que También, una muy pronto y la otra muy tarde, ¿no? exacto, El tiempo está también. eso. Claro, claro, exacto. Está eso también. También eso es para justificar un poco el personaje de Mati, que ha estado tantos años esperando un hijo, que eso también te configura un poco mentalmente. Entonces, para ella un bebé es como algo excepcional, como una cosa increíble. Y así cogió a su hija y así coge a Lois. Porque si fuera la típica que se queda embarazada enseguida y ha tenido 10 hijos, pues esto sería como una cosa más natural. Pero para ella es como algo excepcional. Pues me encanta eso que dices porque la intención era esa justo. La de la primera escena universal y la última escena concreta. Y al final la revolución es ir al vecino de al lado, a tu hijo, a tu No cierres, madre. que no tengo señal. Ay, aquí se ha colado el... Es que Bueno, tú una Bueno, estoy teniendo, ahora ya tienes que hablar. sí, no, sí he levantado la mano. Lo he Y es visto. que estoy teniendo un montón de problemas con la conexión. Os veo así en... Hola, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Yo es que cuando habéis hablado de Lois y de lo extraño que es el personaje, eh, Bueno, también en la manera en la que... Porque hoy hablamos de los embarazos de una madre soltera de una manera muy natural, pero en los años 80 eso en los pueblos era un rechazo absoluto. Yo recuerdo que una de mis amigas, pues lo típico, Zaragoza, la universidad, los 70, no 80, sino 73, 74, y había, bueno, pues eh, yo qué sé, mucho amor libre o lo que quieras. Me quedé embarazada. Y en el pueblo fue un rechazo de la gente, o sea, de ir por la calle y la gente murmurando. Y la madre sacaron adelante el hijo, pero sabiendo desde el principio que ella era la madre, que él era el hijo. Yo qué sé, que fue una aceptación que yo hoy cuando voy y veo a este crío, porque luego con los años ha vuelto al pueblo y se ha casado con una del pueblo. Y ahora lo veo y digo, madre mía de mi vida, con lo difícil que fue, hombre, para su madre, el rechazo de la gente, lo que murmuraban, lo que hablaban. Entonces yo entiendo que Mati, entiendo un poco el proceso, ¿no? Aunque para Lois tuvo que ser durísimo la murmuración de la escuela, de los compañeros, que todo el mundo sabía la situación y era el único que no la conocía. Entonces eso le carácter y en el personaje, pienso yo. Claro, sobre todo que él tampoco lo quiso conocer, porque seguramente si quisiera, Sí, lo lo hubiese sabría. aceptado. Lo que pasa que es muy difícil Claro, aceptar ciertas cosas. sí, 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 sí. Pues sí, no estaba pensando tanto en la murmuración, sino más en que fuera libre ella, ¿no? Mm. Porque, bueno, en Galicia, por ejemplo, tampoco es que rechazaran tanto a la gente con hijos naturales. Allí es bastante normal. Era Sí. bastante normal, por ejemplo, antes. Mm. No se rechaza, pero sí que es verdad que, claro,
Hombre, murmurada al principio sí, luego ya se naturaliza y ya está. Pero bueno, era verdad esto de la falta de libertad, ¿no? De que no te vas a enterrar ya. Era como enterrarte viva con tu hijo. Sí, sí. Era distinto, ahora no tiene nada que ver. Y claro, hay mucha gente que está educada desde ahí, desde esos años, y que ahora tiene una edad, pero o sea, no sé. Estela, por ejemplo, pues Estelas hay bastantes de mi edad, digamos. Y bueno, no sé, también tengo casos reales que he conocido. No, esto no es. O sea, caso real, he conocido un caso real de una persona que no voy a decir, claro, pero un poeta famoso, tal, que le pasó esto, de intentar decir que era una hija o una nieta, o hijo o un nieto. O sea, eso ha ocurrido. Supongo que siempre se piensa en el niño, ¿no? En que sea feliz. Todo, nada, no se hacen las cosas por maldad ni pensando en lo que puede ocurrir. Se hacen pensando en que es lo mejor para la situación. Que eso es otra, que está también en la novela, ¿no? Que nadie hace las cosas mal porque quiere hacerlas mal, sino porque no sabe hacer otra cosa, porque es lo que pensó en su momento. También se pone en valor en la novela que los personajes sean capaces de reconocer, de sentarse en una mesa y reconocer, bueno, el daño que han hecho e intentar rectificar, ¿no? Que creo que ese es otro de los mensajes de la novela, que nunca es tarde para... Claro, nunca es tarde, pero estos necesitaron un accidente mortal. Sí, perfecto. Ese es el problema. Que lo ideal sería que eso lo pudiéramos hacer sin que nos lleve la vida a una situación extrema. Pero es difícil. Es difícil. Fíjate que el otro día, hablando con un amigo en las conversaciones estas como, bueno, como en destiempo, ¿no? Que estás arreglando un poco el mundo, me decía que quizá estamos viendo ahora la primera generación que es que esto es un poco fuerte, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, que no les preocupa tanto el bienestar de los que van a quedar después aquí. Y lo digo porque en la novela estas señoras mayores que intentan hacer su pequeña revolución lo hacen no para ser felices ellas. Quizás también, pero como un efecto, bueno, pues aledaño, ¿no? Pero lo hacen para que sus nietos sean felices. Sí. Sí, ellas, es que realmente eso ha sido su modus vivendi de toda la vida. Hacer feliz a los demás, porque ellas no podían serlo. Entonces los cuido, eso ha sido su razón de ser y continúan haciendo eso. Luego ya vino otra, digamos, política de pensamiento en la sociedad que era piensa en ti misma, haz tu vida, y entonces se puede ir a lo contrario, al extremo contrario. Pero las dos cosas se pueden conjugar un poco. Que no estén pensando los jóvenes en los que vienen después, sí, yo creo que no piensan ni en tener hijos, ni si luego los tienen. Pero igual en las relaciones, si una relación acaba siendo novio, pues acaba siendo novio, pero no están pensando en quiero tener una pareja estable o no. Sí, tienen otra forma de pensar, sí. Bueno, llevamos casi una hora. Ahí. Mónica. Ahora, ¿no? Nada, que en relación a eso yo sí que he visto mucho el ensimismamiento de Eloy, que creo que lo que estáis diciendo hoy está muy generalizado. Vivimos un poco ensimismados, un poco que lo nuestro es lo más preocupante, y nos cuesta ver la idea de comunidad. Yo la verdad es que me ha encantado el libro, pero he acabado con una sensación muy pesimista. De decir, sí, por el hecho de que creo que nos va a costar mucho construir comunidad. Y a las generaciones que vamos viniendo cada vez más, porque ves que la comunidad que se crea aquí parte de eso, de mujeres que aunque hablan de sus necesidades y de su pero es porque han estado acostumbradas a sacrificarse
por todo y por todo. Hoy en día los que vamos viniendo no es así, y poco más allá vamos de lo que es nuestro foco, nuestro núcleo. Entonces, y es verdad que en general, hombre, no ese cerramiento que tenía Lois, pero sí que vivimos un poco ensimismados en nuestra situación, en nuestra esta. Y entonces, ¿ves? Yo tengo la sensación de decir, qué difícil va a ser cambiar las cosas, qué difícil va a ser que el mundo vaya un poco mejor. Porque claro, va a ser idea... Sí, pero tienes conciencia de ello después de leer el libro. O sea, yo es lo que quería. Sí. Que por lo menos nos demos cuenta de lo interconectados que estamos y de la necesidad que tenemos unos de otros. Por lo menos ya hay una conciencia. No, y una cosa que a mí, por ejemplo, yo personalmente siempre pienso que si tiene que haber alguna revolución, tiene que ser desde lo local, desde lo chico. Y es verdad que es con lo que acaba el libro, porque ellas al principio quieren hacer eso en Santiago y luego en Pontevedra y todo esto. Y al final, no, en el campo, allí sacan para comer y es donde va a empezar su pequeña revolución. Que llegue hasta donde llegue, les da igual. Pero con eso ya se van a sentir satisfechas y creen que pueden cambiar ciertas cosas. Es la única ventanilla que he visto. No, claro, porque realmente no es la humanidad la que los necesita, sino que es el padre Anxo en ese momento. Claro. Luego me ha gustado mucho los momentos, además no soy de doblar las páginas de un libro, pero es que aquí he doblado varias cosas porque había momentos que digo, esto es para dejarlo y leerlo luego en alguna ocasión, porque cuando se hablaba de las necesidades, que a pesar de, y lo hablaba Mati, a pesar de que, por ejemplo, Lois está tan ensimismado y que parece que piensa mucho en sus necesidades, pero no es la forma correcta de pensar, sino en otras necesidades más reales, más comunes que podemos tener. Y yo que sé, me ha gustado muchísimo. Ha habido puntos que digo, esto lo tengo que guardar, lo tengo que señalar porque es verdad, me ha gustado mucho, la verdad. Está muy bien, pero me ha quedado la sensación esa de decir, ¿qué ahogo? ¿Qué descuajo de no sé? Bueno, pues mira, si te sirve de algo, vamos a publicar un libro ahora en Deconatus, espero que nos dé tiempo a finales de octubre, noviembre, de un niño, bueno, digo un niño porque tiene 19 años. Entonces, este niño es un poco superdotado, la verdad, y ha estado ya en la ONU y en muchos sitios así internacionales hablando del cambio climático y del problema del cambio climático. Y entonces él escribió un libro sobre un tema que estaba ahí de fondo y yo dije, trabaja más esto porque es el tema súper importante, ¿no? Que decía que no podemos salvar el planeta porque realmente no lo sentimos ya. Es decir, si tú estás acostumbrado a sentir a los perros, pues vas a ser de la asociación de salvar a los perros porque tú tienes empatía. Pero realmente, como ya no sentimos la naturaleza, pues la palabra cambio climático nos viene como, bueno, pues sí, habrá que usar menos plástico, tal, pero no somos conscientes, no nos llega dentro. Y él tiene 19 años, se dio cuenta dando un paseo por los fiordos de Noruega y ha escrito un libro y bueno, y tiene 19 años y se da cuenta además de cómo los medios de comunicación están haciendo una labor dentro del cambio climático que es de mentira, es como para tener a la gente tranquila y punto. Es decir, bueno, hacéis vuestras cositas, estáis tranquilos, pero no es realmente un activismo, o sea, que nos implique a todos de verdad. Entonces, fíjate, pues tiene 19 años y es más comunitario que nadie de los que he visto yo. Pues ese me lo apunto, ese me lo apunto. No, además fíjate qué maravilla porque él saca, yo cuando lo leí dije, ves, aquí hay algo, porque hay una persona que intenta sacar un sentimiento con respecto a algo que conoce además, porque saca un montón de datos, escribe muy bien en forma de ensayo y todo, ¿no? Y entonces escribimos a Marina Garcés que le va a hacer el prólogo, porque también está interesada en hacer comunidad con los jóvenes. Es que al final, ¿sabes? Cada uno, nosotros desde la editorial, tú desde tu sitio, cada uno va haciendo lo que crea que puede hacer en esto de meternos a todos en el mismo saco, ¿no? De intercomunicarnos, de interrelacionarnos. Que enhorabuena, porque
me ha parecido que está súper bien construido. Me costó entrar en el libro, la verdad. Ya. Ya digo, ¿esto qué va? ¿De secta o de qué va? Ya. Me encantó, de verdad me ha gustado Qué muchísimo. bien. Me alegro. Muchas gracias por la lectura. A ver, Aurelio, que tenía por ahí la mano levantada. Ahí va. Hola. ¿Me Hola. escucháis? Sí. Hola a todos y a todas. Hola Silvia. Y pues Hola. nada, decirte, bueno, ya hemos hablado del tema del ecologismo, el tema de las madres. Y yo quería pues, también comentar pues, que a mí la estructura del libro me ha encantado, ¿no? O sea, me sorprendió al principio por el tema del sacerdote, no sabía yo tampoco dónde iba ahí la cosa, la revolución, el tema comunitario, pero me ha encantado el tiempo, la forma de ir contando las cosas, una forma pausada. Es un libro que es artesanal, o sea, que lo vive y le tienes que dedicar un tiempo. No es un libro de consumo ni de... Entonces, es un libro que se va abriendo poco a poco, que te va descubriendo quién es quién, y yo he ido disfrutando. Hombre, es como que te presentan a alguien y tienes que darle su tiempo, ¿no? Y el libro, yo creo, y lo he ido contando en las redes, porque yo me gusta ir contando lo que voy leyendo, José lo sabe. Ah, pues lo tienes que decir. Entonces, ¿Dónde? bueno, en mi Facebook yo voy pues, a mis amigos que leen poco y eso intento hacer promoción de los libros que me gustan. Y entonces, pues pongo pues, párrafos que me gustan, los pongo, bueno, así la gente voy sembrando un poco la semilla de la lectura, ¿no? Claro. Y aunque sé que cuesta, ¿no? Pero yo, la verdad que, pues que ese empezar y el no saber y el quién es quién y el cómo iba a descubrir no sé quién es, pues a mí me ha fascinado. Me ha fascinado. Y luego pues los temas que se cuentan, pues me parecen pues que son más o menos de los que a mí me van en mi onda de interés. Comentarte, se ha traducido del gallego al castellano. ¿Se pierde, no se pierde? ¿Sería más poético en gallego? No sé, Hombre, siempre, pregunto. claro, sí, en todas las traducciones se pierde algo. Pero Vale. más poético en gallego, sí te digo, en el Sí, ¿no? sentido en Podría que, ser, ¿no? claro, en que fluye, ¿sabes? De hecho, este libro tenía que estar escrito en gallego porque hablan tanto y tiene que ver, ese pensamiento que tienen ellos tiene que ver con nuestra forma de hablar. El Liscanzo, ¿no? Incluso Por con la ejemplo. sintaxis, Cuando habla del Liscanzo de Mati. Bueno, ese no lo tradujimos. Por eso es, me imagino que es parte de Sí, cosas que no esa se pueden palabra, traducir. claro, la dejamos porque el liscanzo es una especie de serpiente o culebrilla que solo hay en zonas húmedas. En España está en Galicia y Asturias, por ejemplo. Entonces, claro, pues le dejamos ese nombre porque la traducción al español, al castellano era muy fea y no se usa. Entonces era absurdo, porque no ibas a entender la palabra liscanzo, pero tampoco ibas a entender la palabra que no me acuerdo ahora mismo cuál era. Entonces Pero bueno, dijimos, era muy original. déjala. Ha sido muy original porque es que parecía como algo fuera de lo que es ¿Sabes que normalmente conocido. Era un ese era misterio el más de... título? Ese era el título. O sea, el título era El liscanzo en el cuerpo. Vale. O liscanzo no cuerpo. Pero me dijeron los editores que, claro, y sobre todo Beatriz, que es mi compañera en Deconatus y súper amiga como hermana, y me iba leyendo poco a poco y dice, no, Silvia, o sea, nadie va a saber qué es el descanso y eso va a ser. Luego tenía otra amiga que es músico, o sea, que es violinista y está muy metida en música, y me decía, como es perfecto, es una palabra totalmente musical. Sí, da igual que no se sepa lo que es. Mira, y era como tal el mareo que con el liscanzo sí, liscanzo no, que al final pues dije, mira, no, porque
porque el libro tiene que moverse y tiene que llegar y decir, yo no me acuerdo nunca de la palabra listazo, no me sale. Pues nada, eso mal anuncio es ese. Y nada, destiempo también le va muy bien, pero el descanso no corpo quería decir con esto, lo que hemos hablado de Lois, que le faltaba eso. Y lo que viene a decir Mati es que cuando tienes ahí dentro algo que te mueve, entonces es cuando haces lo que sea. Y es lo más importante, tener algo dentro que te mueva, ¿no? Y a veces el sacrificio hace que no lo tengas, pero Mati es de esas personas, como digo yo, tan cercanas a la naturaleza, ¿no? Tan naturales, que el descanso lo tienen siempre. Es como si fueran unas sobrevivientes natas. Que si esto no va, lo busco por ahí. Que si esto tal, pero yo necesito sentirme viva, ¿no? El tema es sentirse vivo. Por aquí se dice algo parecido a eso, el nervio, ¿no? Sí, pues el nervio dentro. Pues mira, lo tenía que haber visto eso. No caí en lo del nervio, porque vimos varias también, otras expresiones y tal, pero no nos convencía. Y sí. Y luego, por ejemplo, la planta, la araucaria, presente también, para mí también es como estando ahí, era una sensación, un personaje o algo ahí de fondo también, ¿no? Súper, totalmente, porque, bueno, en la zona donde yo vivo en Galicia, cada casa tiene una araucaria, más que nada porque, bueno, por la inmigración, exactamente la trajeron de Sudamérica y todos tenemos ahí una araucaria de alguna forma. Y entonces a mí me impresiona porque muchas veces desde mi casa veo el mar, ¿no? Y veo que vienen las nubes, porque cuando dicen entra por el noroeste, pues tú vas a la ventana y ahí viene, ya lo ves venir. Y ahí está la araucaria, que como es tan dura y tan fuerte, aunque haga un viento loco, aunque entre en las nubes, ella siempre está quieta, ¿no? Siempre está ahí. Y eso también me inspiró como una forma de estar en el mundo a ver lo que viene, ¿no? O sea, yo estoy aquí y venga lo que venga, yo voy a hacer frente y voy a estar viva como sea, ¿no? Entonces era un símbolo, que por cierto a una poeta en Galicia que me presentó el libro le encantó la idea de la araucaria. Lo que le gustó a ella es que cuando Lois está en la UCI y está teniendo como esa especie de sueños, bueno, que está en coma, pues la araucaria también sale volando. Entonces ella me decía, bueno, a mí esa sensación de la araucaria flotando me ha encantado como poeta, ¿no? Digo, sí, a mí también en su momento que le puse a flotar el piano, le puse a flotar todo lo que era significativo para él, de repente dije, pues la araucaria también va por ahí, como si tuviera ahí un cierto poder de la naturaleza, porque es que en el fondo la naturaleza tiene un poder, algo vital con lo que puedes empatizar o no. O sea, hay gente que lo siente y gente que no. Y cuando lo sientes es como que también es una compañía enorme. Bueno, yo como lo siento, pues así lo digo. Pero sí, la naturaleza es, si la tienes ahí como un personaje, que casi hablas con ella, ¿no? Porque está ahí como alguien que te está mostrando algo, ¿no? Que siempre es una cosa, no son palabras, ¿no? Es algo, es más fuerza que otra cosa, ¿no? Pero cuando entras ahí en comunión con la naturaleza es impresionante. Y yo creo que esta Mati lo tenía. Y de hecho hay una escena que también me gustó a mí escribir, que fue cuando Estela está sola en su casa y de repente ve la araucaria y ve fuera un perro que pasa y ve el viento y ve los árboles. Y eso a ella le coloca en otro sitio. Porque estas sensaciones que tienes con la naturaleza, la verdad es que te colocan en un sitio diferente. Yo lo he visto conmigo. Y eso lo quería hacer el narrador también, que no solo es lo que piensas, lo que te hace actuar de una forma después, sino las experiencias que tienes. Incluso esa experiencia un poco espiritual o mística con la naturaleza. Te puede despertar. Mati, por ejemplo, también se revela contra la implantación de los eucaliptos en detrimento de los robles y de las hayas, ¿no?
Eso es fundamental. Sí, sí, y eso los jóvenes sí que lo tienen. Y eso sale precisamente, este chico, que os digo, el de 19 años, está poniendo como Irlanda también quiere cambiar todos sus árboles, plantar un montón de eucaliptos y de pinos y tal para ganar dinero, para no sé qué. Y ahí se sabe que después va a haber incendios, no sé cuánto. Y le dije, pero si tienes el ejemplo aquí, en Galicia, o sea, ponlo donde eso ya se ha hecho y ya se ha visto el horror. Entonces ya tienes el ejemplo, no tienes que ir a Irlanda para ver cómo termina eso, ¿no? Y sí, sí, eso es terrible cuando ves esa mano del ser humano que pone la mano a la naturaleza y lo hace mal, porque está buscando el progreso mal entendido, o está buscando algo de manera inmediata y bueno, allí se ve muchísimo, ¿no? Esa destrucción de la naturaleza, que bueno, se está revirtiendo un poco, porque este año ya no ha habido incendios por el tiempo, pero gracias a la lluvia. Llevamos ya casi una hora, porque pasa el tiempo volando, 1 hora y media. Si tenéis alguna pregunta más para Silvia y si no la dejamos ya descansar, que mañana también... No, yo os tengo que decir que me ha encantado. Sois un club de lectura espectacular. No, en serio, ¿eh? Porque es que leéis fantástico. Eso, vamos, para alguien que ha escrito, porque tú ten en cuenta que cuando tú escribes una novela, si alguien no la lee bien, o quiero decir bien, cada uno tiene su lectura, pero hay lecturas que se quedan como de una manera muy superficial y no captan nada de lo que has intentado, ¿no? Pero vosotras, vamos, habéis captado. Y una cosa que me encanta que ha dicho Aurelio es que mucha gente me ha dicho lo de la estructura, que normalmente no se dice una novela, ¿no? Me ha encantado la estructura. Y eso me ha encantado a mí también porque, claro, me ha llevado tanto tiempo pensar la estructura, organizar la estructura, porque volví atrás y es como, ¿y aquí qué pongo? Lo corto aquí, lo corto allí, no sé qué. O sea, que me ha encantado que lo hayas captado y todas vosotras que hayáis captado los personajes y la relación de la primera escena con la última. Bueno, que habéis sido un club de lectura, vamos, espectacular. Qué suerte. Gracias a ti. Una suerte que estéis ahí. A ver si nos vemos un día por ahí. Sí, yo creo que, bueno, a ver si esto va evolucionando poco a poco mejor. Y bueno, pues con el próximo libro de Silvia o con algún libro de Reconatus, pues lo tenemos por aquí. Que yo, bueno, siempre termino, bueno, primero pues dando las gracias a Silvia por este rato y por esta novela tan bonita de tiempo. A vosotras por asistir y siempre termino diciendo el próximo libro, pero bueno, mañana os escribo un correo y os explico. Y hoy voy a terminar diciendo que cuando vengáis a la librería, pues acercáis a la caja donde están los libros de Deconatus y nada, veis ahí. Ahí te quería preguntar cuándo sale el libro de este chico que nos has hablado. Estamos a toda máquina, pero claro, había que trabajar cosas y tal. Y claro, hay una en noviembre, es la cumbre del clima, de no sé qué, nos gustaría que coincidiera esto para también que la gente tenga la opinión de una persona joven que ha estado metida en esa lucha climática, del cambio climático, y que es inteligente y que es sensible. Y esa visión, ¿no? Porque al final en sus manos, en las manos de la gente joven está muchísimo este tema, ¿no? Pero bueno, a ver si llegamos. O sea, finales de octubre, principios de noviembre nos encantaría. Pero ya sabes que es muy complicado hacer un libro. Sí. ¿Sabes? Bueno. La imprenta, el distribuidor, el no sé qué. Pero lo vamos a intentar. Pero bueno, coincidirá con Fose, pero a finales de noviembre. Es otro, pero bueno. Ya está, lo esperaremos y nada, mientras tanto tenemos el resto de vuestro catálogo por aquí, así que nada. Sí. No, desde luego. Si os queréis acercar a los libros son todos bastante, no sé. Son unos librazos. Buscamos. Ahora que estamos así, son unos librazos. Sí, a mí siempre me da miedo, digo, a ver si no vamos a encontrar más, porque claro, como buscamos tanto y tal, pero sí, siempre me parece, es increíble.
Son libros, vamos, siempre buscamos gente que tenga un punto de vista diferente, una voz propia, que trabaje pues todo lo que es el libro, ¿no? La estructura, como tú decías, la construcción de personajes, todo. O sea, que no sea entretenimiento, son libros de leer con un poco más de tiempo y y poniéndose en un destiempo, claro, cuando los leéis. Pero sí, sí. Pues eso, que me lo habéis encantado, que muchísimas gracias por haber leído el libro. Y nada, ya somos amigos. Comunidad. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, pues nada. Y muchas gracias a todas. Gracias a vosotros. Vale. Mañana os escribo y os cuento. Venga. Venga, hasta luego. No. Hasta luego. Buenas Adiós, noches. adiós. Adiós, adiós.